El reloj marca las 8 horas con 1 minuto, la hora en el territorio continental ecuatoriano. Y ya en los estudios principales de Radio Morena, estimados oyentes, tenemos la presencia del asambleísta Henry Cucalón. Creo que es importante empezar con un tema que tiene preocupado al país entero: la presencia de la flota pesquera china. Ellos, asambleístas, ya han cedido en dialogar con el Ecuador. Han dicho que de septiembre hasta noviembre no van a pescar, pero son los meses donde hay poco, por temperaturas, hay poca circulación de pececitos, del recurso ictiológico. Para algunos esto representa simplemente una burla y el Ecuador debe de tomar una posición radical. ¿Cuál es entonces la posición que tiene Henry Cucalón en este sentido? Bienvenido a Radio Morena. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los oyentes de Radio Morena. Con la soberanía no se juega. Esta debe ser defendida con firmeza, como no puede ser de otra manera. Toda la zona de reserva de Galápagos es una zona de protección y la zona aledaña, contigua, por así decir, sin perjuicio del tema de la soberanía, también tiene, usted lo ha citado, una riqueza ictiológica muy fuerte y también un tema de respeto a la biodiversidad. Eso tampoco puede ser soslayado bajo ningún motivo. No pueden venir flotas que en la práctica son depredadoras, porque más allá de la ley no tiene lógica alguna, inclusive en esta franja de aguas internacionales, que se puede hacer este tipo de pesca ilegal, que no respeta normas, que no respeta la biodiversidad, porque hay especies que son protegidas, y eso es importante tenerlo claro. Así que la posición del Ecuador debe ser una sola. El gobierno debe actuar con claridad. Ya la Asamblea Nacional también ha emitido una resolución, una muy buena resolución de respaldo a la misma, y todos los países de esa franja tienen que actuar al unísono para impedir que en este caso flotas pesqueras provenientes de China o de cualquier otro país, inclusive no descarte de países aledaños o inclusive ecuatorianos, hagan ese tipo de prácticas deleznables. Así que el país en esta materia, mi estimado amigo, es uno solo y la posición debe ser una sola. Doctor Henry Cucalón, el principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Estos legados vienen desde el año 1789, en donde dicen que un grupo de hombres, grupo de seres humanos, independiente de condición social, económica, no necesitaron otra cosa más que armonía para ponerse de acuerdo. Y si hablamos de soberanía, ningún individuo puede ejercer autoridad alguna que no emane expresamente de ella. Voy a retroalimentar episodios en donde no sé si usted estaba en la condición de legislador, como ahora, cuando se aprobó la situación de la Convemar. Si era para beneficio como los proponentes así lo proclamaron, ¿por qué es que seguimos siendo atropellados? Una constante amenaza. Y esto de la situación con China, que también debo decir, no solamente son embarcaciones chinas. ¿Por qué mantenemos esa condición de vulnerables? Mire, los tratados internacionales tienen como base fundamental el respeto ante las partes, los principios de la reciprocidad. Bien aplicado puede ser una efectiva herramienta. Lamentablemente se dan casos de gente que no respeta absolutamente nada, y en su gran mayoría, no todos, y usted lo ha citado con mucha propiedad. El tema de la flota pesquera china no tiene ni Dios ni ley. Son depredadores por naturaleza, con el cuento de que son un imperio, con el cuento que tienen el peor de los modelos: capitalismo salvaje en lo económico y dictadura política comunista en cuanto al ordenamiento del Estado. O sea, es la peor conjunción de los modelos que puede existir. Piensan que puede hacer lo que les venga en gana. Y por ahí, colateralmente, otro tipo de embarcaciones privadas que pueden ser de otras nacionalidades, inclusive cercanas, sin descartar inclusive algunas ecuatorianas. Bandera. Exactamente. Hay que tener absolutamente clara esa posición, y no creo que la Convemar per se sea el problema, sino una correcta aplicación del mismo.
¿Acudir a la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur, donde China también es parte, sería una solución? Una de las tantas soluciones. Hay que ir por todos los frentes. Obviamente también por diplomático. Me parece correcto lo que ha hecho también el Ecuador, tardío para variar, pero también es válido. También es la suma de acciones en conjunto para defender. En la parte que nos corresponde la soberanía. 2, Galápagos como tal, que es una reserva natural del mundo. Y tercero, todo lo que son zonas económicas y zonas aledañas por un tema de respeto a la biodiversidad. Eso nos corresponde más que como país. Por supuesto, nos corresponde hasta por sensibilidad, por respeto a la naturaleza. Rondan los vientos una vez más y ahora que está por terminarse el periodo de los juicios políticos. ¿Por qué no prosperaron antes algunos? Hoy hasta se dice que está advertido el señor ministro de Salud. Puede ser llamado a juicio político por el tema puntual. Usted no tiene Bueno, carnet. los juicios, no tengo carnet. No ha hecho mal uso. No tengo carnet y gracias a Dios no he tenido necesidad. Y el drama humano que usted estará, valga que usted lo cita, es que la gente que en verdad lo necesita no lo tiene. O sea, aquí hay varias irregularidades. La obtención ilegal, que puede ser con dolo, como fuente de corrupción. Hasta la fiscal general dice que hay una estructura de delincuencia organizada en la entrega de los mismos. El que lo obtuvo legalmente, si cabe la palabra, y le da mal uso con la importación de temas. El que inclusive lo hace legal, pero no de forma ética, porque lo obtuvo utilizando prebendas del poder, por utilizar. Pero lo de fondo es que personas que en verdad padecen o tienen una capacidad especial o hay un tipo de discapacidad, resulta ser que tiene un viacrucis y no lo puede obtener. Me explico, gente que tiene altos porcentajes de problemas y no tiene el carnet. El carnet para la primera necesidad, la atención en salud. ¿Para qué fue concebido? Lo que usted acaba de señalar. 1, para la atención en salud. Y 2, para ser beneficiarios de lo que se denominan las acciones afirmativas. Es decir, en un concurso tienen X puntaje porque se entiende que no podían trabajar. Que tengan rebajas en la adquisición de temas. Que tengan preferencias arancelarias porque se entienden que tienen un tipo de problemática y el Estado tiene que entrar en su ayuda para cuadrar ese desnivel, si que cabe la palabra, esa desigualdad, ya que todos somos iguales ante la ley y ante Dios, tratar de equipararla. Esa es la lógica. No el que está bien, tratar de beneficiarse con la zapada. Entonces, aclaro que no tengo. Segundo, ¿por qué se dilatan los juicios políticos? ¿Por qué se dilata la labor de fiscalización? Porque es entera responsabilidad del presidente de la Asamblea. Él es el que los esconde, él es el que los tiene en la gaveta, para eso lo eligieron y para eso está ahí. No está defendiendo ni la institucionalidad del Parlamento, no está ni siquiera defendiendo la institucionalidad del Parlamento, ojo, y la capacidad fiscalizadora. Nosotros permanentemente, no me canso de enviarle comunicaciones todas las semanas formalmente. Por eso es que todas estas cosas, y ojalá que la ciudad capital se recupere lo antes posible. Porque estoy sospechando que inclusive sin COVID parece que ya le gustó este software estar con la pantallita, pues, ¿no? Porque si nos tuviéramos ahí en el pleno, otro fuera el cantar. No tengo la menor duda. Para mí que a él le interesa 10 meses más quedarse con el Zoom. Pero esa situación no la puedo tolerar. Y no solamente con temas de juicios políticos. Fíjese usted lo que pasó hace unos días. El ministro de Finanzas fue a una comparecencia para explicar por qué ha incumplido la ley humanitaria en cuanto a las resoluciones de la Junta Bancaria para las tasas de interés a favor de la gente. Por Dios, para la reestructuración de los créditos. El señor estaba unos cuantos minutos, se le cayó la señal y se acabó la comparecencia y nunca más lo volvieron a llamar. Y suspendieron la sesión. O sea, está igual que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Peor. Eso no es que es una burla solo a nosotros, porque habrá gente que se burla de la Asamblea. No, es una burla al pueblo. Claro, que está viendo el señor que tenía 10 días para hacer algo, lo hicieron a los 18, y quiere saber, bueno, de las pocas cosas que había que rescatar de la ley humanitaria, ¿dónde está la resolución de las tasas de interés? Pues, ¿qué es lo que le interesa a la gente? Para saber si han mejorado sus condiciones para pagar sus créditos. ¿Hasta cuándo le hacen el juego a los grupos de poder, a los grupos de presión y no son atentos a las necesidades del pueblo, de la clase media? Eso por citarle un ejemplo. Y le puedo decir muchísimas cosas más. Hemos sacado varias resoluciones del Pleno de la Asamblea Nacional. Ya van como 4, se demora, no me ingrata, con la votación de todos los bloques legislativos, diciendo, señor, ¿cuándo usted despache el juicio?
No estamos diciendo necesariamente que sea culpable, tiene derecho a la defensa política, es normal. Pero, señor, despache, califiquen el CAL. Todo lo tienen aguantado. Eso obedece al debido proceso. Eso es normal, pero lo tiene aguantado en la gaveta, no reúne al CAL, porque para eso lo eligieron, para eso está sentado ahí, inclusive virtualmente. No crea que es coincidencia, la coincidencia no existe. 8:12 minutos, estamos dialogando con el doctor Henry Cucalón. ¿Cómo ve el panorama político? Revisando la historia, por primera ocasión, el mundo entero, porque en varios países se va a llevar efecto de elecciones, y Ecuador no es la excepción. Estamos viviendo un tema de esta naturaleza con una pandemia. ¿Afecta, no afecta el tema del coronavirus para el sistema electoral como establece el Código de la Democracia? Le consulto al precandidato a la presidencia de la República por el Partido Social Cristiano, el doctor Henry Cucalón. Por supuesto que tiene una afectación. El mismo hecho de que una campaña no pueda ser llevada con naturalidad, con ese acercamiento a la gente, con esa empatía, que la gente pueda discernir inclusive el discurso, el compromiso, como yo lo llamo, en el puerta a puerta, con esa calidez que se demuestra en el acceso y la confianza que hay entre mandante y mandatario, hace todo mucho más complejo. Se corta la parte natural que tiene que ver con la política, con las concentraciones, con el hacer conocer tu mensaje. Va a ser absolutamente complejo. Sé que me imagino a alguna gente le ha de gustar todo esto telemático, pero obviamente para nosotros resulta sumamente incómodo, sumamente complicado no poder estar en contacto permanente con la ciudadanía. Me imagino que a algunos le ha de pasar exactamente lo mismo. Eso en la parte de la campaña. Ahora vamos al proceso electoral. Por supuesto que tiene ciertos niveles de dificultad en el sentido de cómo se va a desarrollar la jornada de elecciones, el mismo evento electoral, el tema del escrutinio, etcétera, porque hay que tomar, porque la salud está primero. La gente quiere salvar su vida, pues la gente quiere vivir, la gente quiere comer, quiere que sus hijos se eduquen, ir a lo básico, porque en la actual situación de crisis económica que estamos, que ya era grave antes de la pandemia, y con la pandemia es devastadora, mis estimados amigos. El tema del desempleo es el drama social más grande que está viviendo el Ecuador, sin precedente alguno, evidentemente, complica todo. Y como usted lo señala, y en la mitad de esto, una campaña electoral. Necesaria porque es un puntal de la democracia, pero la gente dice, señor, y entiendo, hay que tener también esa delicadeza. Mientras yo estoy preocupado porque mis hijos se siguen educando, que no se me caiga el internet y poder llevar la papa al día, tú vienes acá a mentirme o a decir lo que sea. Ojo, toda la clase política tenemos que tener una sensibilidad de lo que está pasando, de que la gente comprenda que esto es parte de un proceso democrático para poder ayudar, satisfacer las necesidades de los que menos tienen. Pero al mismo tiempo hay una incomprensión hasta de los gastos que se involucra. Una campaña que no puede ser pues millonaria, no solamente porque la ley lo prohíbe, sino que falta de sensibilidad en momentos que la gente no tiene ni para comer, que venga una campaña de carácter millonario. ¿Sí me explico? O sea, hay que estar muy, muy atentos a estas reacciones populares. Son momentos sin duda alguna de mucha complejidad. Le consulto al constitucionalista, por esta emergencia que vive el mundo entero, en Ecuador debe cambiarse la fecha, por lo menos en la primera vuelta. Quiero ser electoral. muy claro y enfático al respecto. El calendario electoral debió y pudo haber sido modificado en cuanto a las fechas de celebración de la primera vuelta. Se podían correr sin ningún problema. Que no es lo mismo, y que no se me malinterprete, creo pronunciar bien el español, que hay fechas inamovibles de carácter constitucional y que esto no significa bajo ningún concepto prórroga alguna, ni de la Asamblea ni del Ejecutivo, porque al 24 de mayo tiene que estar posesionado un presidente de la República y un 14 de mayo una Asamblea Nacional. Creo yo que 30, 40 días, que parece mucho poco electoralmente, pero es bastante para poder enfrentar la pandemia y dar mayores visos de seguridad ciudadana y garantías de salud, no hubiera pasado absolutamente nada. Ustedes son gente que trabajan en esto, saben, son comunicadores, se darán cuenta que en los últimos años, desde que el sistema está hacia mayo, las elecciones siempre han sido, en generales, la última semana de febrero. Y para las seccionales, lo que pasó el año pasado, prácticamente la última de marzo. ¿Por qué? Porque no hay segundas vueltas al ser seccional. Esos 30 días que a algunos les preocupaba, en salud
son bastantes. Bastante, ¿no? Me explico, marcaban la diferencia en el proceso electoral. Esto sin perjuicio de que obviamente las autoridades electorales que no gozan, pues todas en general, no hago etiquetas, mucho de la confianza ciudadana por todas estas peleas internas, este tipo de cuestiones, que no sepan diferenciar las diferencias ideológicas, de saber trabajar en conjunto para garantizar lo que Velasco Ibarra denominaba la pureza del sufragio y la libertad electoral, obviamente crean un ambiente que no es el más dable, por así decirlo. Le consulto ahora al precandidato. ¿No podrían, por lo menos en este tema, ponerse de acuerdo los representantes de las organizaciones políticas, tanto provinciales, regionales y nacionales, que están reconocidas por el Consejo Nacional se Electoral, pusieron de acuerdo y pedir que sea el último domingo de febrero? Se pusieron de las acuerdo elecciones? todas las fuerzas políticas, salvo dos, si no me ingrata. Se elevó el petitorio, el Consejo Nacional no lo consideró procedente y ya ahorita, estimados amigos, 7 de ya ahorita ya sí no se puede Ya no mover, se puede. Están corriendo las fechas, estamos a pocos días que comiencen los procesos de elecciones primarias, sí. que van desde el 9 de agosto hasta el 22, si no me ingrata. La convocatoria de elecciones e inscripción de candidaturas, que va desde el 17 de septiembre hasta el 7 de octubre. Entonces ya ahorita eso que era dable y que yo apoyo su propuesta y que lo dijimos como Partido Social Cristiano, lo dijimos como Aire Guerrero y Aliado y lo dijeron casi todos los movimientos políticos de todas las regiones del país y de todas las ideologías, salvo dos. Ya ahorita ya no, ya la suerte está echada. Ellos argumentaron, mis estimados amigos, que había problemas entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral con respecto a las fechas, tomando en cuenta que ellos presumen que más allá de lo previsto en el Código de Democracia, que va a pasar lo que sucedió en las elecciones del año pasado y que para mí es un tema de cultura política. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó? Hasta el que tenía el 1% le apelaba al que tenía 40%. Disculpen, no quiero decir la mala palabra a estas alturas de la mañana. Entonces esta gente se estresa de que todos los candidatos al mismo tiempo por JODR presenten recursos al mismo tiempo y que no se alcancen y que esté en peligro el tema de la adjudicación de escaños, segunda vuelta, titularización. Pero, señores, ese que es un tema de coyuntura no podía poner, digamos, en sacrificio todo el proceso. Pero básicamente ese fue para mí fue el pretexto. Hoy la sociedad paga, porque es la sociedad la que le toca cumplir, ¿no? La que nutre con su trabajo la el erario supuesta nacional. Ineficiencia o no cumplimiento de plazos en la ley o de los miembros de las autoridades electorales, contencioso electoral incluido, o digamos de la mala práctica o supuesto abuso que pudiera haber existido por malos actores políticos en burlarse de la ley y comenzar a apelar o a presentar recursos solo por ver qué es lo que pasa, por así decir. Yo, juez del contencioso electoral, también tengo que ponerle Hubiera coto. despachado yo a las 24 horas, pero sí, ese fue el, para mí, reitero, pretexto. Pero coincido con ustedes y qué bueno que hayamos llegado a este punto. Más allá de que yo represento una precandidatura o yo, dirigente de mi partido o asambleísta, lo importante no éramos nosotros, Claro, es la gente. Claro, el ciudadano. Son los ciudadanos que deben Sufragante. tener una seguridad de salud básica para poder acercarse a las elecciones a cumplir con el deber sagrado fundamental de consignar su voto. Asambleísta, 8 de la mañana con 20 minutos. Entrando en el contexto de su precandidatura, la ciudadanía también quiere escuchar muchas veces el criterio. En el ángulo de lo económico, definitivamente se vive una crisis en las calles. El desempleo es bárbaro. No hay dónde correr. Antes la migración era la solución, hoy no se puede. El Ecuador es un país endeudado. Ha renegociado deuda con bonistas, está tratando de renegociar con los chinos en los actuales momentos. Pero todo es deuda, deuda, deuda. ¿Qué se puede hacer para empezar a producir? Y para reactivar. Raúl, y todos los candidatos y precandidatos a la presidencia de la República ofrecen lo mismo. ¿Cuál es la diferencia de don Henry? Que marca Henry. Hay varias propuestas y salidas coyunturales y estructurales, pero vamos a ser puntuales. Por favor. Porque a diferencia de otros, yo no puedo caer en temas de demagogia, prefiero no ser candidato a nada. La salida no es ni fácil ni rápida. El que diga lo contrario miente. ¿Ya? Y yo no estoy aquí para mentirle Más a aún nadie. en el ámbito público. Exactamente, no estoy para mentirle a nadie. Creo que con sacrificio sí. Si yo le pido sacrificio al pueblo, también debo ser el primero en hacerlos también, desde el punto de vista estatal. Creo
que puede haber salida y la hay, con mucho esfuerzo, con sacrificio, pero sí se puede construir una prosperidad para todos y principalmente para los que menos tienen. Le voy a dar un ejemplo de lo que yo creo que es una de las salidas, porque no hay una varita mágica, Claro, es la suma de varias acciones concatenadas, urgentes, con firmeza, con decisión y con voluntad. Quien debe generar y crear el empleo no es el Estado. Ese modelo estatista, dirigista, intervencionista, fracasó. Eso era cuento chino. Es el sector privado, la pequeña, mediana y gran empresa. El emprendedor que debe ser apoyado y no asfixiado, porque el emprendedor de hoy es el futuro empleador de mañana. Pues bueno, esa iniciativa privada tiene que ser incentivada y no castigada. Yo voy hacia la eliminación de tributos, rebaja de los mismos, ¿para qué? Para estimular la economía, estimular el comercio, estimular el consumo. Y ustedes me dirán, bueno, pero si usted va a eliminar y va a bajar, ¿cómo es que el Estado? Está comprobado que con esos estímulos el Estado termina recaudando igual o más. No hay perjuicio, porque ¿qué es lo que le interesa al Estado y a la empresa privada? No que haya más impuestos, sino que haya más contribuyentes, que con los mismos valores o menos, más gente pueda ejercer actos de comercio, actos económicos y pagar. Esa es la fórmula. No más impuestos, más contribuyentes. Le voy a poner un ejemplo porque no hay varita mágica. Ejemplo. Aquí está en Colombia, país vecino que también tiene pandemia. Tienen rebajas temporales del IVA y ustedes ven, parecen que los Black Friday son a cada rato, cómo la gente va a menor tributación, va, compra, consume. Todos los comerciantes, los industriales venden más y el Estado termina del día que estaba muerto. Todos los días comienzan a activarse, porque tú necesitas es apoyar. No puede ser que en pero eso es estímulo, incentivo. Esa es mi política, pero obvio. ¿Cómo puede haber sido posible que en el proyecto original de ley humanitaria, que tenía mucho de temeraria, en plena crisis, en gente que le faltaba el oxígeno, sé que cabe la palabra, sí que cabe un símil, tanto a la persona en una unidad de cuidado intensivo como al empresario, faltarle oxígeno y no tener ni siquiera liquidez, que esté en riesgo su patrimonio, se le puede ocurrir a alguien meterle más impuestos? Eso no solamente que era perjudicial, que no había plata ni para pagarlo, sino que el mensaje, señor, el mensaje era lesivo. Te estás ahogando, te quito la boya, señor. No. Así no pasa. Entonces, una medida ampliar el modelo exitoso que por muchos años mantuvo Guayaquil, ahora a nivel nacional. Mire, en la práctica tributaria, yo les voy a decir, y voy a parafrasear, el modelo de resultados. En el tema tributario, Guayaquil no es el país, pero vale la referencia, no elevó sus tributos locales ni los impuestos, sin embargo, todos los años recaudaba más. ¿Por qué? Y ya que usted me cita, aquí estamos en la Perla del Pacífico, Radio Morena, ¿ya? La gigante. La gigante del Pacífico. Voy a ponerle un ejemplo de cómo funciona esto sencillo, la gente lo va a captar. Todo el sector que se denomina ahora Puerto Santana, ¿ya? Tanto la parte municipal como la parte privada. ¿Qué hizo el Estado municipal? Hizo la primera fase, creó el concepto, invirtió, generó confianza, contagió al sector privado de que podía haber un cambio. Perfecto, ahora usted ve lo que se llama Ciudad del Río, usted ve un desarrollo inmobiliario. ¿Qué es lo importante? Antes, ¿qué había ahí? Antes no había nada. Y en la parte municipal habían unos silos de la cervecería y el antiguo edificio de la cervecería. Ahora usted ve un desarrollo. En español, ¿qué pasó? Donde no había nada, ahora hay desarrollo. Donde no había contribuyentes, ahora usted tiene decenas, centenares, por no decir miles de nuevos contribuyentes. ¿Por qué? Ahora hay gente que vive ahí y paga impuesto predial. Ahora hay negocios, golpeados sí, que pagan ¿qué? Tasa de habilitación, paga patentes. Es decir, de la nada y sin subir impuestos, usted tiene ahora gente que paga. Eso es lo que tiene que hacer el Estado, por Dios. Pusimos ejemplos, porque estamos aquí en Guayaquil, lo conocemos todos. Claro. Pero ese es el ejemplo a futuro. No aumentar, no castigar. No como los de la ley esta del diciembre pasado, ley de simplificación tributaria. Hoy están muchos en acuerdo, desacuerdos, hay tantas diversas opiniones. Qué bueno. Ya entraron en operatividad porque, ¿cuánto estamos hoy? El 4 de agosto, el 4 de agosto se empezó. Qué buen ejemplo que usted acaba de citar. Y que yo, porque vengo aquí también por respeto a ustedes y como un ejercicio de rendición de cuentas, ahora la gente se va a dar cuenta por qué voté que no, pues.
Más allá que en ese momento la está gente en vigor. molesta, que ni sé qué, que el no, que si el gobierno, que si votas con la seca, con la meca, con la tutuleca. No, señor. El tema es por qué votas a favor, por qué votas en contra. El tema es para qué. Bueno, yo voté en contra de eso, pues. Sino que te hacen el framing y todo lo demás, te hacen el cargamontón, por así decir, comunicacional. Ah, es que si no estás con el gobierno, si no votas por el ministro, el fondo viene... No, señores, eso pues, poner más impuestos. ¿Cómo puede ser simplificación tributaria, ahogar más a la gente? No, señores, simplificación sería que si tú tienes 14 o 15 tributos, vas a cobrar uno a lo más mismo valor y le ayudas a la gente, simplifica sus problemas. No me vas a decir que con el cuento de la simplificación te voy a meter un garrotazo tributario, pues señor, eso no le conviene a la economía. Por eso le digo, ha sido error tras error, tras error, tras error. No es solamente ahora que la pandemia a todos nos cogió, digamos, en contramáquina. Me explico, y ha sido complejo para todo el mundo. No había una fórmula exacta. Pero antes de la pandemia, ya la receta estaba mal, pues por Dios. De esos 10.000 productores bananeros, 8.000 están entre los pequeños y medianos. Ya que usted cita la pandemia, nunca nos faltó un guineo, nunca nos faltó un plátano. Entre las cosas positivas que nos queda de experiencia a todos, y aquí quiero decir la segunda parte de lo tema económico que quería ir, pero cojo de sus palabras. Qué importante fue que en estos momentos de pandemia no vividos, no registrados, de miedo, donde estábamos encerrados en esta casa, jamás estuvo en riesgo la soberanía alimentaria. No. Jamás. Eso nos hace pensar no en el discurso lírico de volver los ojos al campo, no, poner la vida en el campo. Qué bueno que no faltó la agricultura, qué bueno que la ganadería no falló, qué bueno que hubo el tema avícola, qué bueno que el tema pesquero no falló. Nunca estuvo en riesgo, sí en riesgo no tener el dinero para comprar, nunca estuvo en riesgo la papa, la comida, para que nosotros comamos. Y también las exportaciones, más allá de ciertos problemas iniciales por los días, las exportaciones nunca estuvieron en peligro por las divisas que eso representa. Qué bueno que nos dimos cuenta que más allá de la especulación financiera, más allá del modelo estatista y creer que el Estado puede ser buen empresario cuando no lo es, el sector agricultor, el sector pesquero siguió trabajando. Pero ¿cómo estimularnos? Esas fuentes de trabajo, ahí viene el tema, esas fuentes de trabajo nunca se perdieron, tuvieron dificultades para llegar. Y aquí viene lo que quería decir. Señores, el Estado debe tener una política integral, con financiamiento, crédito, tecnología, en vez de haber gastado y derrochado en tanta barrabasada y tanta mamarrachada, es en el tema de la agricultura. Pero ya hay créditos, pues, asambleísta, pero la tasa de interés es que viene el tema, por eso es que el Estado sí tiene que, en estos factores de producción, tiene que intervenir, que no es lo mismo que ser estatista. Ojo, no, pero tiene que intervenir para esas grandes mayorías, porque no solamente que va a estar garantizado el alimento, que es lo único que le interesaba a la gente esos días, no enfermarse y comer. Pare de contar, uno regresa a lo básico como ser humano y que su familia esté bien. Segundo, no solamente que proteges un sector que es el que permite vender, hacer comercio y exportaciones, que es lo que sustenta la dolarización. Peor en los días que no hubo ingresos, cero por el petróleo. Los dólares que ingresaban al país eran por las exportaciones de banano, de camarón, de cacao, por el tema pesquero. Y lo más importante, ya dejemos este tema de oficina, todo más allá que el uso de las tecnologías está muy bien y son nuevas fuentes de emprendimiento. Señores, el campo, la agricultura como fuente de trabajo, no solamente de autosustentación para que la gente pueda comer su verde con su café, sino como trabajo. ¿Me explico? Qué bueno. Mire, entre el tema del campo, la agricultura, la pesca, más las nuevas herramientas tecnológicas, entre esos dos grandes frentes van a salir las fuentes de empleo y de trabajo que tanto el Ecuador necesita. Y el Ecuador tiene, y el país, y el gobierno, y un presidente decidido, tiene que apuntar hacia eso. Abogado Henry Cucalón, en la parte final no puedo dejar de tocar este tema. Yo sé que usted va a tener también la oportunidad de expresar su lectura. Peculado a la señora Sanipatín, la ciudadana de 75 años y en su condición de salud. Según lo que me enseñaron, todos somos servidores públicos ahora los que están en alguna determinada, sea por elección, designación o cómo se llegue. Aquel que se apropia, se adueña de dineros que fueron otorgados o entregados o que son caudal público para su custodia, para su tal o determinada. Ayer escuché y me llenó de tanto asombro al señor ex consejero presidencial, Cuesta, Santiago Cuesta, de que no se ha afectado al Estado.
que no se ha afectado y que tengan tranquilidad, que hay que activar instrumentos y todas estas situaciones. Entonces no ha pasado nada. Y además dijo que, no creo que esté usted allí entre esos, le llamaban asambleístas, periodistas, a él en su función de consejero presidencial. Mire, el peculado en concreto y castizo es meterle la mano al bolsillo del pueblo. Del pueblo. $1 de peculado es $1 menos para educación, para salud, para seguridad. Eso es el peculado. Robarle la plata al pueblo, robarle la plata del presupuesto del Estado. Y el Estado es el pueblo, son los ciudadanos. Primera idea. Segundo, jurídicamente en la figura del peculado, que es la disposición arbitraria de los fondos públicos, da lo mismo $1 que 10 millones. Principio básico jurídico, que debe ser sancionado con todo el peso de la ley. El caso que ha llamado la atención y ha conmovido a la ciudadanía por la situación de enfermedad que está viendo la señora, que está sentenciada, creo que el presidente está haciendo lo correcto. Es la figura del indulto, que no es decir que está inocente, sino te voy a conmutar y te va a perdonar la pena. Punto. Está bien, es el indulto presidencial, una facultad, no está en duda. Yo no digo que eres inocente. Perfecto. Vamos a lo que usted dice. La gente se sorprende con todos los casos que está viendo y todo depende de cómo lo lleve la fiscalía. Y voy a hacer una diferenciación, si me permiten unos pocos segundos. Estos casos que tienen que ver con sobornos, el caso famoso soborno, ¿por qué usted no ve ahí peculado? Ahí hay una mezcla de concusión y cohecho. ¿Me explico? Y llegan a los 8 años. La gente no está peculado. Porque asumirá, y esa fue la teoría de la fiscalía y el juez, de que no había fondos públicos en una obra, sino que eran de fondos privados que se recaudaban. Hago la diferencia con el tema de Pedernales. Ese especulado puro, puntual, señores. Ese especulado puro. Plata que ingresa a la cuenta de la institución pública para contratar la construcción de un bien o la prestación de un servicio y el contratista se lo lleva, se lo roba y se lo reparta con fulano y con mengano, especulado está. Que del peculado también hay enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, asociación ilícita, enriquecimientos en causa. Ah, por supuesto, son los delitos derivados, sin duda alguna, pero que en el caso de Pedernales, en el caso de las construcciones, hay peculado, pero no tengo pues la menor duda como abogado que me inicié en contratación pública, después terminé en politólogo mal parqueado, pero en todo caso, eso es peculado por donde usted lo quiera ver. Y con respecto a la declaración de ese exfuncionario, yo no he ido a la presidencia y no he tenido reuniones con el señor. Muchas gracias por esta visita, abogado Henry Cucalón, legislador de la República y precandidato en la tienda social cristiana Madera de Guerrero. ¿Cuándo sabremos? ¿Cuándo se definen? Creo que hasta mediados de agosto se puede saber. Recordemos que estamos dentro del calendario porque jurídicamente es hasta el 22 de agosto. Ya habrá la oportunidad de conversar también. Me imagino que usted domina el tema de la consulta, que este tejido social, que lo coordina el abogado Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil. Ya se conocieron en esta semana. Sí, por supuesto. Con mucho gusto lo conversaremos. La consulta popular por iniciativa ciudadana es una oportunidad de cambio. Acuérdense siempre de eso. Ya volvemos con más de Morena Noticias en esta emisión, la primera de la jornada, jueves 6, hoy es jueves 6 de agosto. Gracias por escucharnos de Frontera a Frontera. Morena siempre, la primera.